Bueno amigos, en esta ocasión vamos a presentar la práctica sobre análisis geoespacial en una zona sísmica. El objetivo de esta práctica es realizar operaciones con buffer. El escenario que se nos ha planteado para la práctica es que se va a generar una alcaldía X de Chimborazo. Nos contratarán para realizar un análisis espacial de la ampliación de una zona de reforestación, para lo cual se necesita conocer cuál será la nueva área total en hectáreas reforestadas que estará en el cantón de la autoridad solicitante, y además del perímetro de esta área para acercarla con alambre de púas. Nos dice que la alcaldía no cuenta con los shapes necesarios. La metodología de desarrollo que se va a generar es buscar los mapas bases, generar el shape de cantones de la provincia de Chimborazo utilizando los mapas base, crear el shape con la posible zona reforestada, realizar un buffer de 3 kilómetros al shape de zona reforestada, realizar la operación de recorte necesario para obtener la nueva área reforestada del cantón solicitante y hacer un cálculo del área y perímetro. Lo que procedemos a hacer es abrir ArcMap. Nos dirigimos hacia catálogo, nos dirigimos hacia conexión de carpetas y vamos a conectar con la carpeta. En mi caso le puse como el nombre de José Ducci. Desplegamos esta carpeta y nos encuentran el shape donde se encuentran los cantones de Ecuador, en donde estamos ya cumpliendo el primer punto, como buscar los mapas bases. Una vez abierto esto, nos dirigimos hacia cantones. Procedemos a arrastrar los cantones hacia la tabla de contenidos en la capa, donde podemos ya visualizar el mapa del Ecuador con todos nuestros cantones. Lo que procedemos a hacer es seleccionar los cantones de la provincia de Chimborazo. Entonces lo que hacemos es dar clic derecho en nuestro shape de cantones, nos dirigimos hacia abrir las tablas de atributos y nos dirigimos a selección por atributos. Una vez abierta esta ventana, procedemos a seleccionar el método con el cual en donde vamos a realizar una síntesis SQL para poder extraer solo los cantones de la provincia de Chimborazo. Entonces aquí lo que procedemos a elegir es simplemente provincia, elegimos, ponemos un igual, procedemos a extraer valores únicos y elegimos según nuestra tabla de atributos, verificamos que el número 6 es de la provincia de Chimborazo. Ponemos aplicar y como se nos visualiza en nuestro mapa de cantones, ya se nos seleccionó ya los cantones de Chimborazo. Procedemos a cerrar esto y nos dirigimos hacia nuestro shape y damos clic derecho. Nos dirigimos hacia datos, exportar los datos de fuente de esta carpeta, las entidades seleccionadas. Nos procedemos a ver en dónde vamos a almacenar nuestro shape. En el nombre vamos a poner Chimborazo cantones. Ven aquí, guardamos como tipo, vamos a guardar como tipo archivo shape, que nos da shapefile. Vamos a elegir almacenar y ponemos guardar, aceptamos los cambios y aceptamos.
Entonces en esta parte nosotros podemos quitar para que ya no se nos visualice y solo se nos visualiza los cantones de Chimborazo. Ahora lo que procedemos es a crear un nuevo shape para proceder con el siguiente punto para generar un shape con la posible zona reforestada. Entonces lo que procedemos a hacer es en catálogo, en la carpeta que conocemos, que creamos, nos dirigimos hacia crear nuevo, elegimos un archivo shape, en este caso le vamos a poner zona de influencia. ¿Ya? Como tipo de entidad elegimos polígono. En la referencia espacial vamos a elegir sistema de coordenadas. Sistema de coordenadas proyectadas, nos dirigimos hacia tu UTM, WGS 1984, hemisferio sur, y elegimos el hemisferio de 17S con el sistema de coordenadas que vamos a trabajar. Procedemos a aceptar, ¿ya? Y se nos creó nuestro nuevo shape de zona de influencia. Entonces lo que hacemos es clic derecho y ponemos editar entidades, iniciar la edición. Entonces, como vamos a trabajar sobre nuestra zona de influencia, damos un clic y creamos un polígono y vamos a crear nuestra zona de influencia. Y le damos doble clic y se nos creó nuestra zona de influencia. Bueno, una vez nos dirigimos a ese editor y ponemos detener edición, y entonces se nos crea nuestro nuevo shape. Como podemos visualizar, nuestra zona ya está creada. Bueno, aquí podemos, en nuestro shape elegimos un color y le ponemos hueco para poder visualizar mejor. Podemos verificar que ya hemos creado nuestro nuevo shape. Ahora vamos a realizar un buffer de 3 kilómetros en la zona reforestada. Entonces nos dirigimos hacia nuestro buffer, nos dirigimos hacia catálogo, nos dirigimos a ArtToolbox, que es nuestra caja de herramientas. Una vez abierta nuestra caja de herramientas, nos vamos hacia herramientas de análisis, hacia proximidad, y podemos ver nuestra zona de influencia. Damos doble clic, entonces se nos abre nuestra ventana, donde vamos hacia la entidad de entrada, que será la zona de influencia. Elegimos la entidad y esperamos hasta que se nos seleccione. Yep. Una vez elegimos, como nos decía que tiene que ser de 3 kilómetros, vemos el tipo de medida que nos muestra, elegimos kilómetros y el nombre, bueno, le dejamos como zona de influencia buffer para poder identificarlo, y le damos a aceptar. Esperamos hasta que se nos cree nuestro buffer. La caja de herramientas o ArtToolbox ya no la necesitamos, las podemos cerrar tranquilamente. Hasta eso verifica. Bueno, como podemos ver, se nos demora un poquito de tiempo, pero ya se nos ha creado
nuestro buffer entre la zona de influencia. Procedemos a hacer el color transparente para poder verificar para ver qué tipo de cantones tenemos, qué cantones están afectando. Para poder trabajar de mejor manera y ver nuestros cantones, nos vamos hacia los cantones de Chimborazo, damos doble clic. Bueno, para poder ver qué cantones están influenciados por la zona de reforestación, damos doble clic, nos dirigimos hacia propiedades, esperemos hasta que se nos abra nuestra ventana, nos dirigimos hacia etiqueta y como campo de etiqueta nos vamos hacia la descripción de cada cantón, damos a aplicar y aceptamos. Bueno, como podemos verificar, ya se nos ha mostrado el nombre de los cantones que están dentro de la zona de reforestación. Esto nos ayudará a saber qué cantones están influenciando. Entonces, tenemos que generar un recorte generamos el recorte de la nueva zona de donde se ha incrementado la reforestación. Entonces, lo que nos ayuda, nos hacemos un poco de zoom para poder trabajar de mejor manera en el recorte. Entonces, ahora procedemos a recortar. ¿Qué tenemos que recortar? Tenemos que recortar cada uno de nuestros cantones. Ahora entonces lo que vamos a hacer es dar doble clic en nuestra zona de influencia buffer, nos vamos a editar entidades, iniciamos la edición, elegimos zona de influencia buffer como polígono y procedemos a generar un trazado. Entonces damos un clic y vamos a trazar nuestro cantón Colt. Ahí vamos a elegir la zona de influencia. Bueno, una vez seleccionado el área que vamos a recortar, procedemos a que no se nos visualice nuestros demás shapes para que no se vean afectados. Una vez seleccionado, nos dirigimos hacia editor y damos recortar. Entonces damos a aceptar y ya se nos ha generado el recorte. Una vez generado este recorte, nos dirigimos, terminamos la edición y se nos ha generado el recorte. Para poder visualizar el cantón, visualizamos que ya tenemos el recorte de colta. Procedemos a hacer esto con todos los cantones. Bueno, una vez acaba de generar nuestros recortes de los 3 cantones, procedemos a cambiar de color para ver la zona de influencia que tenemos. Bueno, podemos verificar, nos dirigimos hacia ver, realizamos el buffer, realizamos la operación de recorte. Ahora lo que vamos a hacer es hacer calcular el área y el perímetro. Bueno, vamos a calcular el área y perímetro total sin el buffer del área de reforestación. Entonces, el área de nuestra zona de reforestación va a ser la que no está afectada por el buffer, lo que significa que la que está nuestra zona de influencia antigua. Entonces aquí vamos a ver el área y perímetro.
Entonces quitamos nuestra área de influencia para que nos quede solo la zona de influencia anterior. Entonces nos dirigimos hacia abrir tablas de atributos, nos vamos a opciones de tabla y vamos a agregar un campo. Vamos a poner área, que nos pide el área y perímetro, el tipo doble, aceptamos. También creamos para el perímetro otro campo y también doble, aceptamos. Y como podemos ver que ya está acá, vamos bueno, como nos pedía calcular el área, nos dirigimos, nos pedía las áreas en hectáreas, el área medida en hectáreas, damos a aceptar y ya se nos ha calculado. Vemos que ya está calculado. También nos toca calcular el perímetro. También lo mismo, calcular geometría, sí. El perímetro elegimos como unidad de medida metros y ya se nos ha calculado nuestra área y perímetro de nuestra área reforestada, nuestra zona de influencia. Entonces ya hemos cumplido nuestro primer cálculo que nos pide sin el buffer. Ahora nos pide el área de la nueva área reforestada. Entonces cerramos esto. Entonces seleccionamos nuestro buffer y nos vamos por cada cantón. Aquí está nuestro polígono 2 de cada cantón. Entonces nuestros 3 cantones que generamos, que va el número 2 de escolta, el 2 guamote y el número 3 guamote y el cuarto escribón. ¿Cómo se nos calcula esto? Entonces, como no sabemos con qué unidad de medida se nos ha calculado cada uno de los buffers, procedemos a agregar un nuevo campo para nosotros poder calcular con nuestras propias unidades de medida. Quedamos como doble nuestra área y nos faltaría para nuestro perímetro. Entonces vamos a calcular y vamos con nuestra área igual con unidad de medida de hectáreas, y nuestro perímetro también con unidad de metros. Y una vez que ya generamos esto, ya se nos ha calculado y ya generamos nuestro segundo ítem el que nos pedía calcular la nueva zona reforestal aplicada el buffer para cada cantón. Ahora lo que nos falta es la nueva área total una vez aplicado el buffer por cantón. Entonces, para crear el último ítem, procedemos hacia crear un nuevo shape. Bueno, como nombre, a ver qué nos pide. Nos pide el área total. Entonces se nos ha creado nuestro nuevo buffer. Bueno, aunque esto no está necesario, bueno, quitamos la zona de influencia buffer, trabajamos en la zona de influencia mismo para evitarnos
realizar doble trabajo. Entonces ya podemos cerrarlo. Bueno, esta zona de influencia, nos dirigimos hacia nuestra caja de herramientas, creamos nuestra zona de influencia. Ya. Aquí estamos trabajando con la zona de influencia. Creamos del mismo de 3 kilómetros un nuevo buffer. Este nos crea como el nombre de zona de influencia buffer 4. Procedemos a guardar, esperemos hasta que nuestro buffer se cree. Ya. Una vez creada, procedemos a hacer también hueco. Y entonces ya no será necesario trabajar con zona de influencia, porque ahora tenemos que seleccionar todas nuestras hectáreas, nuestra zona de influencia anterior y la zona de influencia incluida el buffer. Ya. Entonces empezamos la edición. La caja de herramientas ya no es necesaria. La zona de influencia con la que vamos a trabajar es la recién creada, la buffer 4. Comienza, selección. Ya. Bueno, una vez iniciadas las entidades, procedemos a hacer como los otros recortes. Elegimos, comenzamos con colta. Para que no se me afecte, quitamos, recortamos, y tenemos la edición. Se nos ha generado nuestro primer recorte. Ahora necesitamos generar el siguiente recorte. Vamos. Ya. Generamos el recorte y tenemos la edición. Y iniciamos la edición y hacemos lo mismo con el cantón Guamote. Bueno, aquí se nos demora más porque los trazados de las áreas tienen muchas curvas.
procedemos a generar el recorte. Bueno, aquí detenemos la edición. No guardamos, pues se me olvidó quitarle los atributos. Se me olvidó quitarle los cantones iban a ser afectados. El shape. Bueno, aquí ya creamos el recorte, aceptamos y detenemos la edición y se nos ha generado ya los recortes de los 3 cantones que han sido afectados. Bueno, nos pedía el área total por cantón. Bueno, entonces una vez que ya tenemos hecho los recortes, nos dirigimos hacia la zona de influencia, a la 4, la que tenemos la unión de la zona de influencia y la zona de influencia con los buffers. Entonces tampoco, como no sabemos con qué unidad de medida está trabajando, procedemos a crear nuestra nueva un campo de área. Creamos un campo para el área que nos esté afectando. Agregamos el campo, ponemos área doble, sí. Bueno, aquí ya tenemos un campo llamado área. Se nos ahorraría, lo que podemos hacer es trabajar con hectáreas. Ya se nos seleccionaría, verificamos trabajando con lo mismo, hectáreas. Entonces creamos nuestro recorte. Entonces lo que hacemos es dirigirnos a la zona de influencia 4, nos dirigimos a propiedades, vamos a etiquetar y nos dirigimos a esa área, clicamos, aceptamos y vemos que el recorte de acá es una mala edición, pero podemos ver que acá ya se nos muestra el área total con la cual disponemos. Y entonces, como último punto que nos dice es calcular el nuevo perímetro, el perímetro total para calcular el alambre de púas y al final entregar los resultados. Entonces lo que vamos a realizar, estamos trabajando en la zona de influencia. Si procedemos a generar un nuevo buffer, nos dirigimos desde la caja de herramientas, zona de influencia, seguimos trabajando con la zona de influencia, estamos trabajando con los 3 kilómetros, aceptamos. Entonces aquí lo que necesitamos ir hacia nuestro buffer, vamos hacia las tablas. Bueno, aquí nos da un perímetro ya agregado, vemos en qué tipo está trabajando, nos pedía en metros y se nos estaría mostrando. Para poder comprobar si en verdad es del mismo atributo, digamos un perímetro, ponemos en metros,
está trabajando en la misma medida. Entonces sí, nos dirigimos hacia propiedades. Vamos hacia perímetro. Elegimos perímetro, clicamos, aceptamos y podemos ver el perímetro total del área. Para que nos ayude a verificar, estaría demostrado el perímetro con el cual está trabajando toda la zona de influencia total. Y esto sería todo. Muchas gracias, amigos. Hasta otra oportunidad.